Mi nombre es María Paula Echeverri, mi autor es José Donoso y les voy a contar una parte de la vida de él. José Donoso Yáñez nació en Santiago de Chile el 5 de octubre de 1924 y falleció el 7 de diciembre de 1996. Estudió literatura primero en la Universidad de Chile y posteriormente en la de Princeton en Estados Unidos. Se especializó en el relato. En 1950 se dio a conocer en Estados Unidos gracias a su relato W. Woman, hasta publicar su primera novela Coronación en 1957. En 1961 contrajo matrimonio con María del Pilar Serrano. Fue columnista y colaborador de la revista Ercilla hasta 1965. Considerado como miembro de la generación de los 50, también conocida como la generación del boom chilena. Su crítica a la sociedad de clase alta de su país y su posición contraria al poder de Pinochet le valió el exilio a España en 1973. Desde entonces escribió varias obras criticando la dictadura de Pinochet, entre las que se destaca Casa de Campo en 1978. También desarrolló el género poético, como puede apreciarse en el poemario Poemas de un novelista en 1981. Obtuvo el Premio Internacional de Literatura de su país en 1990. De relevancia internacional, sus obras se han traducido a más de 15 idiomas y varias de sus novelas y relatos han sido adaptados al cine. En 1952, luego de viajar por México y Centroamérica, regresa a Chile para ejercer como profesor del Pedagógico de la Universidad Católica y del Kent School. Entre 1987 y 1981 vivió en España, primero en Barcelona y luego en Castelldefels, donde escribió algunas de sus novelas más importantes: Maestro del surrealismo oscuro, la fantasía macabra y la sátira social. Se consolidó como una figura central del boom latinoamericano, junto a escritores como Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Es considerado también un maestro en la técnica de crear universos literarios. Mediante una gran capacidad de observación, logra estos espacios perfectamente delimitados y a menudo oscuros. Las fuerzas antagónicas puestas en conflicto siempre amenazan con la destrucción del sistema. José Donoso fue considerado uno de los principales exponentes de una generación que se conoció como la generación del 50, que integraron grandes escritores como Jorge Edwards, Claudio Giacconi, Enrique Lin y Enrique Lafourcade. Donoso desarrolló además una destacada labor docente, desempeñándose como profesor de literatura inglesa en la Universidad Católica de Chile y en el extranjero como profesor en el Writers' Workshop de la Universidad de Iowa y en la Universidad de Princeton, Dartmouth. Sus obras y libros: Cuentos, Verano y otros cuentos en 1955, El Charleston en 1960, Novelas, Coronación en 1957, El lugar sin límites en 1965, Este domingo en 1966, El obsceno pájaro de la noche en 1970, Tres novelitas burguesas en 1973, Casa de Campo en 1978, La misteriosa desaparición de la Marquesita de Loria en 1981, El jardín de al lado en 1981, Cuatro para Delfina en 1982, La desesperanza en 1986, Taratuta de naturaleza muerta con cachimba en 1989, ¿Dónde van a morir los elefantes? En 1995, Memorias, Conjeturas sobre la memoria de mi tribu en 1996, Historia personal del boom en 1972, Poesía, Poemas de una novelista en 1981, edición conjunta de 3 libros anteriores, 9 novelas breves en 1997. Otros libros: El Mocho, 1997, Lagartija sin cola, 2007. Influido por la literatura anglosajona contemporánea, sus primeras publicaciones fueron relatos hasta que en 1957 apareció su primera novela Coronación, amplio fresco de la sociedad de Santiago. Habitualmente se le considera parte de la llamada generación de los 50 chilena, caracterizada por una común intención de denunciar a través de la ficción novelesca la decadencia de las clases aristocráticas y la alta burguesía. En 1966
publicó El lugar sin límites y en 1970 consolidó como escritor experimental e innovador con El obsceno pájaro de la noche, su novela más aplaudida por la crítica. A raíz del golpe de estado de Pinochet se exilió voluntariamente a España, desde donde reflexionó y escribió sobre la situación política de su país y su propia condición de escritor. En 1972 publicó Historia personal del boom y en 1973 tres novelitas burguesas, relatos en los que se recrea ambientes de la burguesía de Barcelona. De nuevo en Chile publicó Casa de Campo en 1978, una de sus novelas más destacadas, La misteriosa desaparición de la Marquesita de Loria en 1979, Exquisito divertimiento erótico, El jardín de al lado en 1981, novela acerca de la creación y el exilio, Cuatro para Delfina en 1982, colección de novelas cortas y La desesperanza en 1986, que gira en torno al tema del regreso del exiliado al Chile de Pinochet. El obsceno pájaro de la noche, la novela más traducida de José Donoso, es, según el epígrafe de Henry James, que encabeza la obra, el ave que canta en ese trágico bosque de tinieblas que todos llevamos dentro. Por fuera, el escenario es una antigua casa de ejercicios espirituales, un laberinto que se fue desmoronando solo y que sirve de asilo donde los aristócratas damas de Santiago envían a sus viejas criadas, ya exprimidas e inútiles, a terminar sus días. Es la historia de gentes que hoy son puro desecho, de quienes sirvieron toda la vida, que saben de soledades y vergüenzas que otros no soportan. La acción retrocede a los amos de estas esclavas del siglo XX. Nos lleva a historias de miserias íntimas protagonizadas por familias de la aristocracia de asilo. El mudito antiguo secretario de Ascoitia es escritor y hoy criado inservible, es la conciencia desde la que se proyecta y narra la novela. En ese lugar donde la gente no importa, en ese reino de desencanto en donde grazna el obsceno pájaro de la noche que penetra no solo en los sucesos protagonizados por las asiladas, sino también en la historia íntima de los Ascoitia, en sus amores y reproducciones. Como todas sus obras, en fin humanistas, en El obsceno pájaro de la noche, el eje de toda su estructura dramática descansa en la esperanza del nacimiento de un niño milagroso que dará a luz secretamente una huérfana del asilo y que salvará a sus habitantes de la destrucción, todo inmerso en un mundo alucinante, soberbiamente creado. José Donoso vivió su infancia en la abundancia de cosas, aproximándose temprano al mundo adulto, influenciado naturalmente al descontento. Sin embargo, él en su trato común es muy divertido conforme con el mundo. Es cierto que sus movimientos son más lentos, pero su mente, los avances de su pensamiento a medida que habla son imposibles de alcanzar. Se ve resignado. Vive en una sólida casona de 3 pisos en un barrio elegante de Santiago, sin estrechez. En su estudio ve una foto de sus padres bellamente enmarcada. Sin embargo, su primer libro lo dedicó a la empleada que lo crió, Teresa Vergara, una mujer inteligentísima que no sabía leer ni escribir, pero que tenía acompañado a la familia varias veces a Europa y le encantaba ir a la Scala de Milán. En una entrevista hecha a José Donoso le preguntan, ¿con qué más relacionaría el despertar de su infancia? Y él responde, con el placer de existir con una vida feliz, con eso relaciona mi infancia. Toda la gente no ha tenido mi suerte, y yo lamento no haber podido dar a mi hija una niñez así. Eso lo siento, pero a mi familia solo he podido darle lo que he ganado con mis libros. Entonces, por cierto que mi hija no creció en la abundancia, pero tampoco nos ha faltado mucho. Ahora que soy abuelo, tengo la dicha de verla con su propia familia y junto con María Pilar, mi mujer, sentimos que hemos salvado la vida. No me canso de decir que mi mujer me dio el amor cuando yo lo creía todo perdido. Estaba próxima a cumplir 40 años y creía que no había futuro posible o amor para mí. Pero no, la conocí. En el aspecto amoroso, antes de conocerla, solo hice el ridículo. La primera vez que me enamoré fue de una prima, la Marita Donoso. Yo tenía 8 años y, aconsejado por mis primos mayores, le declaré mi amor en un paseo al campo. Ella se rió de mí y todos los primos que estaban escuchando, ocultos entre los matorrales. Desde entonces me sentía ridículo cuando me enamoraba y sufría solo.
hasta que llegó a mi vida María Pilar. Si uno le pregunta si es feliz, responde, feliz no, es muy fuerte, la felicidad solo se vive a rachas, pero estoy contenta. José Donoso murió en 1996 en su casa de Santiago de Chile. En su lecho de muerte pidió que le leyeran poemas de Altazor de Vicente Huidobro. Solamente tras su muerte y la publicación de su obra epistolar personal, a comienzos del siglo XXI se pudo comprobar su compleja homosexualidad, que históricamente había sido un tema tabú, aunque un secreto a voces. Donoso en sus cartas refleja el dolor de no poder vivir sus relaciones personales.